Hola jóvenes, ¿cómo están? Espero que hayan podido responder las 4 preguntas que les dejé la semana pasada. Empezar inmediatamente con el texto número 1, que se los dejo acá. Este es un texto, es un afiche para la invitación a un concurso literario. ¿Qué es lo que debían saber ustedes para poder responder adecuadamente las 2 preguntas? Primero, que se trata de un texto no literario, es decir, que toda la información que se presenta ahí es una información veraz, ¿ya? No es ficticio. Y lo que nos estaban pidiendo acá es información literal o textual. Quizás con una primera lectura nosotros podríamos pensar que lo que se nos está preguntando es relativamente fácil de responder. Pero al ser un afiche que tiene varios apartados y mucha información, si nosotros no tenemos una comprensión correcta y adecuada de cada uno de ellos, nos puede llevar a un error en nuestra respuesta. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer cuando un texto nos presenta mucha información? Lo que tenemos que hacer es utilizar las estrategias de comprensión lectora que nos han enseñado. Subrayar, parafrasear, escribir, ¿ya? Vamos entonces con la primera pregunta. ¿Cómo deben ser presentadas las 5 copias del trabajo en el sobre? Lo primero que teníamos que hacer para responder, ¿ya? Estoy hablando que después que nosotros hicimos la comprensión global de todo el texto, para responder la pregunta número 1, ¿qué es lo que debíamos haber hecho? Primero, ver en cuál de estos apartados estaba hablando de cómo presentar las copias del trabajo. Y para eso, vemos que en el apartado número 5 es donde se da la respuesta a esto, ¿ya? La respuesta correcta es la alternativa C, firmadas con el seudónimo del autor, ¿ya? Respuesta literal. ¿Qué es lo que podemos hacer después para asegurarnos cabalmente que nuestra respuesta es la correcta? Revisar las otras 3 para ver dónde fallaban. Por ejemplo, la respuesta A, escritas tanto en castellano como en mapudungún, esa respuesta indica que las copias debieran escribirse en los 2 idiomas. Sin embargo, eso es falso, porque en el texto nos dice que se puede presentar tanto en castellano como en mapudungún. Nos da una opción, pero la alternativa A no da opción, ¿ya? La alternativa B la encontramos en el tercer punto, ¿ya? Y ahí hace una mezcla información. Y dice que son redactadas en 14 folios en una sola cara, cuando en realidad lo que dice el texto es que son 2 folios, ¿ya? Y la alternativa D también es falsa, porque dice que deben estar rotuladas con los datos personales del autor dentro del sobre, según lo que nos dice este texto, ¿ya? Entonces, ¿qué teníamos que hacer? Primero, identificar en cuál de los apartados estaba la respuesta correcta, que en este caso era el número 5, y después que nosotros sabemos que la respuesta correcta es la C, rápidamente vemos las otras 3 y las descartamos para no tener ninguna. Vamos entonces con la pregunta número 2, también referidas a este mismo texto. La pregunta dice, ¿qué función cumple el punto 2 del texto? Obviamente, lo primero que debemos hacer, después de haber hecho toda la lectura global de que dijimos que hicimos, volver al punto número 2. ¿Ya? Es muy importante volver al texto. Ahí tenemos nuestro texto, podemos trabajar con él las veces que queramos. Volvemos al punto número 2, releemos lo que dice el punto número 2 y nos vamos a nuestras alternativas, ¿ya? Y aquí nos damos cuenta que la alternativa B es la correcta. Dice, describir las características de los trabajos literarios. Marcamos nuestra opción correcta e inmediatamente leemos las 3 que quedan para poder descartarlas y saber por qué las estamos descartando, ¿ya? La opción A dice,
destacar las bases legales del concurso juvenil. Esta opción es falsa. ¿Por qué es falsa? Porque las bases no están en el punto 2, sino que están en el pie de página. ¿Ya? Hay una nota al pie de página y ahí están las bases legales del concurso. Por lo tanto, la A no es. La alternativa C dice especificar los temas que pueden ser tratados. Y en ninguna parte se especifica el tema, sino que se dice que el tema es libre. Por lo tanto, la opción D es falsa. Perdón, la opción C es falsa. Y nos queda por último la alternativa D, que dice detallar el formato de entrega de los trabajos. Esta opción es falsa. ¿Por qué es falsa? Porque ese detalle aparece en el párrafo número 3. ¿Ya? Como nos dimos cuenta, esta información es una información literal, está textual en nuestro texto, pero si no tenemos una adecuada comprensión o estamos distraídos en lo que leemos, nos puede llevar a errar en la respuesta. Continuamos con el texto número 2, se los dejo por acá. ¿Qué es lo que necesitan saber para responder adecuadamente las dos preguntas de este texto? Primero, haber reconocido que se trata de un texto no literario, ¿ya? Que no es un texto ficticio. Y segundo, cuando leímos las preguntas, debimos habernos dado cuenta que lo que se nos preguntaba estaba más elevado que el texto anterior. ¿Qué es lo que teníamos que hacer? Primero, teníamos que haber integrado la información completa del texto y debimos haberla interpretado. Una vez que nosotros hacemos esto, nos podemos dar cuenta de cuál es el propósito global de todo el texto, ¿ya? Y lo segundo que teníamos que hacer era evaluar la calidad del texto y reflexionar sobre su veracidad, ¿ya? Qué tan verdadero era lo que se nos presentaba y quiénes eran los que presentaban ese tema, ¿ya? Vamos entonces con las preguntas. La pregunta número 3 dice, ¿cuál es el propósito de esta infografía? La respuesta correcta de la pregunta número 3 es la respuesta C, donde dice prevenir sobre los riesgos de contacto con una fragata portuguesa. Para responder adecuadamente a esa pregunta, no teníamos que fijarnos en un fragmento o en un pedazo o un trozo en especial, sino que debíamos concluirlo de la lectura de todo el texto en general. Teníamos que poner especial énfasis en palabras claves como cuídate, precaución. También había elementos visuales como una bandera y también estaba el apartado donde se decía qué hacer en caso de una picadura, ¿ya? Todo esto debía llevarnos finalmente a responder adecuadamente la pregunta y saber cuál era el propósito de esta infografía, ¿ya? Al igual que lo hicimos anteriormente, después de ubicar la respuesta correcta, rápidamente tenemos que leer las otras alternativas y descartarlas. En este caso, ¿por qué las descartamos? Descartamos la pregunta A, B y C. Las descartamos porque todas sus respuestas están dadas a datos específicos o a elementos totalmente puntuales, a datos muy puntuales dentro del afiche. Pero la pregunta era por el propósito de esta infografía. Y el propósito está dado por toda la infografía de forma global. Bien, vamos entonces a la pregunta número 4. La pregunta número 4 dice, ¿qué elementos de esta infografía tienen como objetivo el dar credibilidad a la información? Y la respuesta correcta a esta es la letra B, el respaldo de instituciones públicas. Porque la respuesta B es la respuesta correcta. Teníamos que nosotros identificar quién era el emisor de esta infografía. Y nos damos cuenta por los logos que el emisor era el Ministerio de Salud y la Armada de Chile. Dos instituciones destinadas a cuidar o a velar por el bienestar de las personas, ¿ya? Y para este caso nosotros contamos con antecedentes para creer, en los argumentos que ellos tienen respecto a este tema para ofrecer esa infografía al público. Bien, lo que
debíamos hacer después es exactamente lo que hemos hecho con las 3 preguntas anteriores, que era descartar las alternativas. Veamos entonces cómo las descartamos. ¿Por qué descartamos entonces la opción A? La opción A dice el uso de imágenes explicativas. Evidentemente las imágenes explicativas están dentro de la infografía, pero lo único que hace es respaldar unas ideas específicas, ¿ya? La opción B, ¿qué dice? La entrega de instrucciones precisas. Eso es única y exclusivamente específico de un recuadro, de una parte de nuestra infografía. Y la opción C dice la extensión breve de los textos. Trata de especificar exactamente qué es lo que quiere decir para no dar información de más y que el lector se confunda. Una infografía debe tener textos breves. Bien, esto sería todo, chicos. Esta es la segunda clase. Estamos listos con nuestras 4 preguntas y ahora les hago llegar el facsímil con 65 preguntas para que comiencen a desarrollarlo. Que estén muy bien. Nos